Enrique, muchas gracias por estar aquí. Quería empezar preguntándote si nos puedes explicar qué son las floraciones algales y si son lo mismo que las mareas rojas, que es un nombre más común o que hemos escuchado en los medios. Hola, hola, gracias. Claro, las floraciones algales son un aumento excesivo, una proliferación excesiva de microalgas. Ahora, ¿cuándo son floraciones algales nocivas? Son cuando estas abundancias excesivas de microalgas hacen daño o perjudican ya sea a los seres vivos del entorno, del ambiente acuático, o sea, peces, moluscos, etcétera, o mamíferos, y también al ser humano. Entonces ahí ya estas floraciones algales vienen a ser nocivas. Y con respecto a si es que tienen relación con las mareas rojas, pues sí, comúnmente se les llama mareas rojas porque estas floraciones algales tienden a cambiar el color del agua de una determinada área. Entonces puede ser roja o puede ser de color verde o de color parduzco o de color, sí, de diversos tonos de colores. Y bueno, ya todas, cuando se ve eso, comúnmente se dice es una marea roja. O es una guaje, como también se conoce con los pescadores lo conocen así. Pero no todas las floraciones algales nocivas o simplemente también las floraciones algales que no son nocivas tienden a cambiar el agua. Entonces también por ahí está un poco lo peligroso de que no se cambie el agua siempre. Oh, y dime, ¿por qué se Es decir, produce? puede o no cambiar de agua. O sea, no es como que obligatorio. Ujú. Mm, ¿Y cómo es que se producen y qué factores permiten que se den estas floraciones excesivas? Bueno, principalmente la temperatura es un factor bien importante. Se está probando que mientras la temperatura sea más alta, con esto del calentamiento global, pues están proliferando o están siendo más abundantes, frecuentes las floraciones algales. Entonces, se traduce que por el cambio climático, pues estos fenómenos, entre comillas, tienden a ser más recurrentes. Otro factor puede ser los nutrientes del mar, en este caso de una determinada área, que haya más nutrientes, entonces estas microalgas van a nutrirse más, van a captar esos nutrientes y van a favorecer que se reproduzcan más y más y más. ¿Y qué otro puede ser? No solamente nutrientes de manera natural, de repente por los mismos afloramientos que hay en nuestro ecosistema costero, sino también por entrada de nutrientes de origen humano. De repente las fábricas que botan sus desechos al mar o también a lagos, porque hay floraciones algales que se producen en ríos y lagos, también pueden proliferar por nutrientes de origen humano, de origen antrópico, que también se traduce. ¿Qué otra cosa más importante puede ser? Eh, sí, generalmente estos factores ambientales, temperatura, nutrientes, eh, esto se traduce a, bueno, no quiero decir a términos más técnicos, pero la temperatura, los nutrientes son lo primordial para esto, para que pueda Gracias. proliferar estas algas. Claro, sí, bueno, con el calentamiento global eso es algo, no solamente global, sino de los mares específicamente, me imagino que es con más razón un tema para informarnos más, ¿no? Informarnos más al respecto. Y mencionaste hace un rato que estas floraciones podrían en ocasiones ser nocivas. ¿Qué efecto tienen sobre los ecosistemas en los que se producen? Cuando son nocivas, generalmente pueden ocasionar daños mecánicos a peces o moluscos. ¿Y por qué mecánicos? Porque, bueno, si bien es cierto, no son, digamos, estamos hablando de un daño mecánico, ¿por qué? Porque está haciéndole daño físicamente al animal. Es decir, de repente pueden obstruir sus branquias, pueden, sí, generalmente es obstrucción de branquias en los peces. Hasta ahí estamos hablando de daños físicos, mecánicos. Pero también hay microalgas que generan intoxicación, es decir, producen, digamos que una toxina, diferentes tipos de toxinas, dependiendo de qué microalga es. Y bueno, también produce este efecto negativo en peces, moluscos. Lo curioso es que cuando el efecto es en los moluscos que se alimentan de microalgas por lo general, que son filtradores, se alimentan filtrando el agua para capturar el plancton, pues por ahí se comen algunas microalgas y estas, si se come una especie tóxica, pues esta microalga tóxica se almacena en su organismo. No le hace daño. El daño va cuando un mamífero consume ese molusco. Y ese mamífero puede traducirse en un ser humano. O sea, cuando nosotros comemos un arroz con mariscos, Mm, pues podemos estar consumiendo un molusco con esta microalga en su organismo que está traduciendo una toxina. Entonces, ahí está el peligro sanitario en cuanto a las floraciones algales nocivas. mm. Es por eso que se da mucha importancia en monitoreos. ¿Pero por qué? Porque nosotros importamos conchas de abanico, por lo general, hablando de moluscos al extranjero.
Y, por ejemplo, Europa pues tiene sus estándares para que estos moluscos estén en buenas condiciones y no estén pues intoxicados. ¿Y hay alguna forma de saber, una vez que se cosecha o se extraen estos moluscos, saber si es que han consumido o no esas toxinas o no hay forma de saberlo? Sí, como comenté, estos monitoreos que se hacen, pues una es monitoreo del agua, propiamente dicha, que sacan muestras de agua y en laboratorio ven en el microscopio si hay microalgas tóxicas en esta área de cultivo. Lo otro es también muestrear a las mismas conchas de abanico que están en estas áreas de cultivo y bueno, y ver si es que da positivo o negativo a la toxina, que puede ser de varios tipos, toxina diarreica, toxina paralizante, bueno, y etcétera. ¿Esos episodios de floración tienen una duración estándar o la duración y extensión de cada uno de esos episodios depende de los nutrientes y de la temperatura? Sí, va a depender de eso, va a depender también de que hasta cuándo se le antoja a la microalga estar ahí. Sucede que ahora son mucho más duraderas. Mm, Décadas antes, pues, duraban creo, una semana, días. Ahora hay floraciones algales nocivas que duran, pues, un mes. Entonces es complicado con esto de, bueno, que está habiendo mucha investigación con respecto a eso. Entonces, con el avance del cambio climático, se está tendiendo a decir, bueno, esto pasa hasta que se prolonga por el mismo cambio climático. Entonces, claro. Mm. Y mencionaste, bueno, que esos moluscos que son filtradores pueden presentar la toxina y pueden ser perjudiciales para las personas si es que los consumimos. ¿Pero hay alguna otra forma, de repente más directa, en la que esas floraciones podrían afectar a las personas? sí, pero por alguna razón en Perú no hay mucho caso registrado de que, bueno, directamente las toxinas hayan afectado por el agua a las personas. Creo que lo único que está dando últimamente, creo que está en boga, haber sido noticia, es la de Tadeo, el perrito que murió. Mm, Eh, que, que bueno, que se le está asociando a que fue intoxicado por alguna floración algal nociva que hubo ese día que se fueron a pasear a la playa, a ujú. veranear a la playa. Entonces, sería un caso entre, bueno, un caso excepcional, porque no hay registros. En cambio, en Chile sí, por lo general de consumo de moluscos, pues sí hay casos hasta de muerte de la persona intoxicada, pero acá no. Y eso es que también lo extraño es, y bueno, y también da pie a que se investigue mucho más en este ámbito de floraciones algales nocivas, es porque cuando hay una exploración algal nociva en una determinada área de cultivo, pues de repente no tiene el mismo efecto que de repente en un área de Chile, que sí llega a intoxicar a personas. En cambio, acá no. Entonces, no sé si, por ejemplo, las condiciones ambientales en esa área son diferentes a allá, puede ser, pero es un poco extraño, un poco extraño. Pero creo que es un buen incentivo como para que se sigan investigando de esa forma y dé a pie a que haya, no sé, un monitoreo, o sea, que haya un sistema de alerta temprana y que poco a Mm, poco la población sepa de que existe un peligro que puede estar latente y que de repente en unos años o en unas décadas se desencadene con los efectos que debería desencadenarse ya. Entonces no es algo que debamos dejar a la ligera, sino que haya más investigación sobre eso. ¿Qué precauciones podríamos tomar? Sí, lo más sensato es evitar entrar al agua. Vemos un cambio de color en el agua, ya sea a lo lejos o cerca, pues bueno, entonces mejor vengo otro día o me voy a otra playa. Pero sí, sería lo más sensato. Lo más sensato es evitar meterse al agua. Lo curioso es que a veces la floración algal no da pie a un cambio de color de agua, entonces ahí estaría el peligro y ahí es donde es necesario este sistema de alerta temprana en donde no solamente se monitoreen puertos o áreas de cultivo, sino también, bueno, playa donde haya sean muy recurrentes, ¿no? Sean muy recurrentes porque, bueno, no queremos que pase lo que le pasó a Tadeo y no solamente por nuestra mascota, sino también por nosotros mismos. En algún momento puede pasar que le pase a un ser humano y de ahí empiece a hacer un caso, hay dos casos y de ahí se multiplique, entonces creo que es mejor prevenir que después estar lamentándonos. Claro. Em, y en relación, bueno, mencionaste que en otros países se han registrado casos y hay esos sistemas. Entonces, ¿este tipo de eventos se puede dar en todos los mares, todos los océanos alrededor del mundo? Sí, por lo general, ahora que está siendo más frecuente, pues están frecuentándose en otras partes del mundo. Y por lo general también el tipo de costa, digámoslo así, para no irnos a meternos tan técnicos en el tipo de costa también. Por ejemplo, si son bahías, pues eso va a ser mucho más amigable para las microalgas ser recurrentes en cuanto a sus floraciones algales nocivas. Siempre las bahías, como son cerradas,
entonces se queda ahí un poco que estancado, tantos nutrientes, temperatura, entonces va a ser como que el paraíso para ellas entonces, y tienden a proliferar, como pasa en la bahía en Pisco, en la zona de Pisco, Mm. y bueno, en Sechura también. Esas dos son bahías o zonas donde se suele observar ese tipo de eventos con más frecuencia. Sí, sí, con más frecuencia, donde se estudia más también, donde hay más investigación científica ahí. Genial. No sé si es que hay alguna otra cosa que quieras como que comentarnos en relación a esos eventos. Sí, bueno, en este caso, en cuanto a la microalga que lo produce, pues estamos con dos tipos. Un grupo que se llaman dinoflagelados y otro grupo que se llaman diatomeas. Pero las que más impactan, las que son las culpables por ser el grupo mayoritario, son los dinoflagelados, Mm. que son como que una célula que tiene dos flagelos. Sí, no es dino de dinosaurio, sino dino de dos flagelos. Y esos son los que más se estudian. Y, por ejemplo, yo estudio eso y yo estudio una fase de vida de este bichito, de esta microalga, que son los quistes, porque estos tienden a enquistarse, es hasta el sedimento. Cuando las condiciones del agua no son favorables, se enquistan, como que se duermen y se van al sedimento y de ahí salen, se desencapsulan y salen cuando las condiciones ambientales del agua les son favorables y hacen esta proliferación, esta floración algal. ¿Y nos Por eso podrías, yo estudio los quistes. nos podrías contar un poquito más sobre este estudio? ¿Dónde lo estás realizando? ¿Cuál es el objetivo? Y de repente, si es que hay algún resultado preliminar de tu investigación, si es posible que lo compartas o todavía no has hecho el análisis de datos. Este estudio es mi investigación de tesis de maestría. En realidad es un estudio paleoceanográfico, que es decir, que es un estudio del océano hace miles, millones de años, etcétera. Yo estoy en un rango de miles de años, un periodo de hace 130.000 años, en donde es un periodo muy caliente, se le llama el último interglacial, cuyas condiciones de temperatura caliente se espera que acá a 70 años, pues lleguemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué se escogió esto? Por eso, porque queremos ver si es que hubieron floraciones algales nocivas más frecuentes o excesivas en ese tiempo, entonces así extrapolar a que de acá a 70, 80 años pues tengamos las mismas condiciones y que las floraciones algales sean recurrentes. Lo que he encontrado es que eh, han, hay como que dos especies de dinoflagelados tóxicos en esa época. Estoy en esa fase. He encontrado dos dinoflagelados tóxicos que hicieron floraciones, pero eso, estamos comparando esos resultados con resultados más recientes para hacer esa comparativa. ¿Y cómo haces ese estudio? ¿Toman muestras del suelo marino o...? Sí, se toman muestras de sedimento marino en unos testigos que son unos tubos grandes, se toma muestra del sedimento, bueno, desde la plataforma continental a unos cuantos metros, alejado de la costa, previamente haciendo un estudio en dónde va a ser favorable encontrar ese tipo el sedimento que queremos, es decir, la edad que queremos llegar, desde hace 130.000 años, hace 10.000 años, etcétera. Entonces, se sacan esos tubos y lo más lejano es la parte más antigua, es decir, del tubo, perdón, no más lejano, sino lo más cerca a la base del tubo, digámoslo así, es lo más antiguo. Y lo más a la superficie, pues es lo más reciente, los años más recientes. Entonces ahí, a través de análisis químicos, se puede llegar a saber la edad del sedimento. Y de ahí se sacan las muestras y se ven un proceso químico que se hace para llegar a ver los quistes que están ahí ¡Wow! enterrados. ¿Y dónde estás realizando esta investigación? Uy, ¿me escuchas por ahí? Se cortó un poco. No, te Bueno, preguntaba, ¿en dónde ahora sí, ahora estás, sí. ajá, en dónde estás realizando esta investigación? ¿En Perú o en varias regiones? Eh, Inicialmente porque es un trabajo de Perú, lo he hecho ahí. Ahora estoy haciendo una pasantía en el Instituto Smithsonian de investigaciones tropicales, cuya sede es acá en Panamá. Estoy en Panamá ahora. Acá estoy aprendiendo un poco más sobre los fósiles de esta parte de tanto de dinoflagelados como también de polen, porque acá en esta área de estudios tropicales estoy en un centro de paleoecología, el Centro de Paleogeología y Arqueología. Entonces acá se está estudiando por lo general polen, que sea moderno y fósil. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el polen? Pues polen forma parte de la palinología, que es el estudio del polen, quistes de dinoflagelados, esporas.
Entonces, eso da mucha información acerca del pasado, en cuanto a qué tipo de árboles o plantas hubieron en el pasado. Entonces uno puede decir, en tal época hubieron estos árboles, estas plantas, entonces fue un ecosistema lluvioso o fue un ecosistema seco. Igual se hace en la paleoceanografía. En la paleoceanografía también ves en los sedimentos no solamente quistes de dinoflagelados, sino también polen, esporas que caen ahí porque los ríos desembocan en el mar y traen todo eso de tierra, de la tierra, de la parte continental. Entonces tú ves ahí en sedimentos marinos todo lo que ha caído de la superficie terrestre. Entonces, eso, y da mucha información acerca del pasado, de qué Wow, tipo de ambiente hubo. wow, qué interesante, en verdad. ¿Y qué te motivó o cómo así te inspiraste a hacer este estudio, o sea, elegir este objeto de estudio? Porque, bueno, siempre, yo soy biólogo pesquero. De niño siempre quise ser paleontólogo, pero bueno, ya en la maestría descubrí la paleoceanografía como área. Entonces dije, wow, bueno, no voy a poder estudiar dinosaurios, pero creo que voy a poder estudiar dinoflagelados. Entonces, y es súper interesante porque a pesar de que son microfósiles, tanto los dinoflagelados como polen fósil, todos son microfósiles, te dan mucha información del pasado y son muy, muy, muy valiosos para poder reconstruir ambientes pasados y dar una idea de qué también puede venir en un futuro. Sí, sí, es súper interesante porque, bueno, a lo que nos enfrentamos es algo nuevo. Si bien es cierto, los cambios climáticos son cosas también del pasado, son eventos que han venido sucediendo. Lo que estamos teniendo ahora es algo que no hubo en el pasado, un calentamiento global que no hubo porque no estuvimos. Ahora estamos y lo estamos incrementando y las series de tiempo nos dan a que estamos yendo a un nivel de valores que no hemos alcanzado antes y que solamente ha sido producido por nosotros. Es por eso que mientras más excavemos para ver cómo fue en el pasado esto o qué tipo de información nos puede dar para poder este, tener, llevar las medidas necesarias a esto nuevo que estamos a punto de desencadenar o que ya estamos desencadenando. Sí, sí, es muy necesario estudiar el pasado para poder tener respuestas del futuro. Creo que, bueno, ¿qué podría pensar? De repente, Eh, si es que a raíz de, o dentro de este tema o este ámbito de investigación, hay algunas otras cosas que te gustaría que otras personas tomen un interés en investigar. Sí, creo que es un punto importante. Muchas veces el público general no conoce que existe, por ejemplo, o existe la paleontología, pero no la paleoceanografía o la paleoecología, que no solamente es un ámbito en donde se estudian vertebrados del pasado, como dinosaurios, mamíferos, bueno, prehistóricos, sino es también de todo del pasado, que pueden ser plantas, árboles, eh, bichitos microscópicos como los que yo veo. Entonces todo eso es valioso porque da mucha información. No solamente es para ponerlo en un museo, exhibirlo, sino porque dan información del pasado. Y, y sería muy interesante que haya más estudiantes, más investigación sobre eso, eh, que existe esta rama, que es muy necesaria y que no es algo como que pero bueno, que es una cosa que no va a dar frutos, en realidad sí da. Y que opciones para estudiar hay un montón. Yo no pensé que, bueno, de niño, adolescente, no pensé que en Perú se estudiaba, porque era muy poco, pero en realidad se estudia bastante. Entonces, eso, que hay en Perú lugares donde puedes empezar, de repente si no eres de Lima, en provincia, con una carrera básica, pero te puedes ir estudiando, haciendo, bueno, teniendo experiencia con posgrado, etcétera, en otros lugares del Perú, en el mismo Lima, fuera. Entonces, hay, hay, hay de dónde estudiar. Y bueno, sería interesante que haya más estudiantes, si tienen ese bichito que les pica para querer estudiar la parte paleo, pues sería súper chévere. Es más, quiero andar mucho en la divulgación. Este tipo de plataforma es muy importante porque da acceso a que el público general sepa que existe esto, que sepa que existe una investigación de tanto, sepa que son, por ejemplo, las exploraciones algales, que muchos no saben. Entonces, tanto este medio, que agradezco mucho que exista, como otro tipo de medios, ya sea en videos como TikTok, YouTube, etcétera, pues que dé más alcance al público y de cualquiera de las formas la información llegue de una manera divertida, amena y entendible. Sí, bueno, para eso estamos más bien. Muchísimas gracias por tu tiempo para poder crear y generar ese tipo de divulgación. Muchísimas gracias, Quique, y espero pronto tenerte por aquí de vuelta. Cuando quieras. Muchas gracias a ti, Stephanie, y a Conservación. No, muchas gracias. Nos vemos.